2, 1. Buenos días desde Madrid y buenos días también, un saludo para mis amigos de Bogotá, ¿no? En primer lugar, Rafael, querría que analizáramos. Rafael Nieto es precandidato presidencial del Centro Democrático, abogado, tiene una larga experiencia diplomática, también experiencia de gobierno y creo que es un fino analista político. En primer lugar, te querría preguntar, mi querido Rafael, ¿cómo analizas, ¿no? estos 10 casi o 12 días, ¿no? de protestas, ¿no? ¿Qué lectura haces de las mismas y cómo las examinas, ¿no? Es la primera pregunta que te querría hacer. Ricardo, yo creo que hay que distinguir dos momentos completamente distintos en relación con lo que viene ocurriendo desde el 28 de abril. Ese día se citó a un paro y una manifestación con muchísima participación espontánea de mucha gente que creía, además comparto ese sentimiento, que la propuesta de reforma tributaria del gobierno era inoportuna e inconveniente. Y por eso salió a marchar de manera pacífica y, repito, espontánea. Otra cosa distinta es lo que ocurrió al final de ese día y lo que viene sucediendo desde entonces. Vandalismo, actos delincuenciales, bloqueos, violencia, vías de hecho. Esos actos de violencia y esas vías de hecho no son espontáneas, son organizadas, son sistemáticas y tienen, en mi opinión, tres propósitos. El primero, dañar la calle, erosionar la gobernabilidad del presidente Duque. El segundo, el empobrecimiento del país. Y explico por qué. Creo que hay un sector de izquierda radical que está convencido de que entre más desempleados y más pobres haya, más posibilidades tiene de éxito el discurso de odio, de resentimiento, de lucha de clases que usan como parte de su doctrina. Y por tanto, creen que si estos paros, protestas, bloqueos, ataques vandálicos contra establecimientos comerciales y bancarios, establecimientos de empresa, contra los centros de atención inmediata de la Policía Nacional, contribuyen a ese propósito. A ese propósito, repito, de generar más desempleo y más empobrecimiento. Y hay un tercer factor que es claramente político y es que hay otro sector de izquierda que cree que entre más difícil se ponga la calle, más pobres y más desempleados haya y más erosión de la gobernabilidad se produzca, más posibilidades de éxito tiene una candidatura de corte populista para las elecciones del próximo año. Sí, luego lo que sí se ha echado en falta, y esto se ha visto mucho en Cali, ¿no? Con el alcalde, y la llegada tardía del presidente, que hay un poco de ausencia de liderazgo, ¿no? Encima con una crisis de gobierno, algunas dimisiones, la salida de Carrasquilla, con una dirección errática. Se echa en falta un poco de liderazgo y también lo que se dice vulgarmente, ¿no? Unos buenos escuderos, ¿no? Que acompañen al presidente, ¿no? Nadie conoce a los ministros y se ve al presidente solo. ¿Crees que es así, que hay ausencia de liderazgo en el país? Creo que hay un problema en las autoridades locales, regionales y nacionales que, por supuesto, se refleja en esa sensación que tú describes, Ricardo. El gobernadora y el alcalde de Cali, gobernadora del Valle, el departamento del cual Cali es la capital, pues han tenido unas actitudes que son ambiguas, no son claras, donde a veces están a favor de la ciudadanía que está desarmada y pacífica y que sufre las consecuencias de estos bloqueos y de estos actos vandálicos, pero en otras ocasiones, sobre pretexto de que se está protegiendo una marcha pacífica, terminan siendo condescendientes con los vándalos y con quienes abusan de sus derechos y pretenden imponerle sus ideas y su manera de entender el mundo a los demás, como ocurre, por ejemplo, con la minga de ciertas poblaciones del Cauca. Ahora,
No hay duda tampoco, en mi opinión, de que la actitud del gobierno nacional ha sido una que hasta hace apenas unos pocos días se veía timorata, se veía temerosa, se veía falta de asumir los riesgos de carácter político que suponen usar la fuerza legítima del Estado para combatir a los vándalos, a los delincuentes y a quienes acuden a las vías de hecho. Un gran temor por lo que pueda decir las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o los organismos internacionales de derechos humanos de la comunidad internacional. Creo que en esa dirección las críticas se pueden hacer en ambas direcciones. Y por supuesto, un gobierno nacional que le faltó claramente olfato y tacto político, que no pudo ver que proponer una reforma de esa naturaleza en estas circunstancias, cuando los ciudadanos apenas empiezan a sacar cabeza después de la peor crisis económica de la que tengamos noticia en Colombia, que es la que se origina con base en los confinamientos para tratar de atajar la propagación del COVID-19, pues la combinación, repito, de todos esos factores hace que esa sensación de ausencia de liderazgo que tú estás señalando sea una que tiene la mayoría de la población. Por el otro lado, uno ve a los líderes de izquierda entre complacientes y complacidos con los fenómenos del paro y la protesta, en una abierta contradicción de su discurso, un discurso que dice preocuparse por el desempleo y por la pobreza, pero que cuando apoya el paro y la protesta y los bloqueos solamente contribuye a que haya más quiebra de micros y pequeños empresarios, a que más ciudadanos terminen en la informalidad, a que haya más desempleo y por esa vía más pobreza. Esa contradicción no los afecta, no parece preocuparles en absoluto, y del otro lado una derecha atrapada por el hecho de haber escogido al presidente Duque como, como su candidato y como su presidente, y no encontrar en él las respuestas que quisiera frente a una coyuntura de esta naturaleza, con más firmeza, con más autoridad, con una apuesta por el orden y la seguridad. Y luego fíjate que también han aflorado, ¿no?, durante esta crisis ciertas tensiones en el Centro Democrático y ha habido críticas al presidente, ¿no?, incluso por no ir a Cali por parte de algunos senadores del Centro Democrático y algunas críticas más que he escuchado en estos días que he hablado con gente de Colombia, ¿no? Hay una cierta crisis del Centro Democrático y del uribismo y así se ha revelado. ¿No piensas lo mismo? Ricardo, tú sabes, porque lo estuvimos conversando a principios del gobierno, en el primer semestre del 2018, que yo encontraba que el gobierno del presidente Duque adolecía de unos problemas que eran, en mi opinión, bastante claros. Uno de ellos era la ausencia de una narrativa, de un relato de país que fuera coherente. Está claro a estas alturas que este es el gobierno de la pandemia y no va a ser más que eso, pero también unas dificultades de conexión con la propuesta de campaña, que no era lo que se estaba implementando en el gobierno, por un lado, y por el otro con el hecho de que terminó gobernando con, básicamente los partidos y los parlamentarios de la Unidad Nacional de Santos, lo que generaba una molestia en la dirigencia, en el liderazgo nacional, regional y local y en la base del Centro Democrático. Bueno, eso que manifestaba yo en ese entonces, lo recordarás en una conferencia, se repite finalmente a lo largo de estos 3 años y encuentra en esta crisis, en esta coyuntura, un punto de quiebre, porque son muchos los dirigentes del Centro Democrático y los parlamentarios que criticaron la manera en que el presidente Duque formuló su propuesta, que señalaron que era un grave error del presidente Duque no consultarlo antes con el presidente Uribe, que es el jefe natural del partido, su mentor y a quien le debe la presidencia, y no consultarlo tampoco con la bancada del Centro Democrático, y que además hoy critican esta sensación de que no hay suficiente autoridad, no hay liderazgo claro para recuperar la calle y ofrecerle a los ciudadanos la posibilidad de desarrollar sus actividades sin interferencias, de poderse movilizar libremente, sin bloqueos, y que tampoco parece ofrecerle la seguridad que necesita para tener la certeza de que su vida, su integridad y sus bienes van a estar protegidos. Y en esa combinación, por supuesto, las tensiones afloran más
como tú muy bien señalas. Y luego veo en las redes sociales muchas acusaciones en contra de Petro, de que está detrás del paro y demás, pero no he visto un papel protagónico de Petro en este paro. No sé qué opinión tienes tú o si tienes informaciones que desconocemos al respecto de que Petro esté utilizando esto de cara a las elecciones del 2022. ¿Conoces algo de este asunto? Lo primero que hay que mirar es quiénes hacen parte del Comité Nacional de Paro, Ricardo, y las organizaciones y las personas que hacen parte del Comité Nacional de Paro son todas de izquierda y la inmensa mayoría son petristas. Suponer que esas organizaciones y esos dirigentes políticos de izquierda, petristas, no están en esto sin haberlo hablado o consultado con Gustavo Petro me parece francamente una ingenuidad. Evidentemente, Petro estaba detrás del paro y lo estuvo promocionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dio cuenta de que se le podía devolver políticamente, de que el hartazgo, el hastío de los ciudadanos trabajadores, de los ciudadanos de bien, de quienes quieren trabajar y no quieren parar, de quienes no quieren vandalismo, ni actos delincuenciales, ni ataques contra los establecimientos comerciales o bancarios, que lo que quieren es eso, que les den la oportunidad de ejercer su oficio y de desarrollar su emprendimiento libremente. Digo, cuando vio el costo que tenía para él político, ese efecto que se estaba generando sobre las inmensas mayorías del país, porque hay que decir que en contra de lo que dicen los medios de comunicación, aquí y afuera, las protestas no son mayoritarias, no son masivas. Sí, el 28 hubo mucha gente que salió a la calle, pero muy lejos de las marchas millonarias que se hicieron hace unos años en Colombia contra las FARC. Aquí marcharon unas decenas de miles y no más que eso. Y los que se han quedado después en la calle son apenas unos pocos miles, pero generan esta sensación de caos, de desorden, de anarquía, de inseguridad que estoy describiendo. Cuando Petro reconoció que le estaba costando políticamente, voy a usar una expresión muy colombiana, reculó, se echó para atrás y ha empezado a sostener que no hay razón ni motivo para mantenerse en la calle. Pero es solamente una posición, repito, de táctica. Sin duda, detrás del paro estaba Petro y estaban los dirigentes de izquierda. De hecho, hoy, detrás del paro, están en el Comité Nacional de Paro todas estas organizaciones y dirigentes de izquierda, repito, la inmensa mayoría vinculadas a Petro. Y luego alguna gente señala, ¿no?, de que podría haber mano exterior del Foro de Sao Paulo o de Venezuela incluso, ¿no? ¿Crees que podríamos tener algunas pruebas o pistas que apuntan a que hay mano exterior en todo esto? Lo dijo Lenín Moreno, el expresidente del Ecuador, abierta y públicamente, dijo que tenía pruebas que mostraban que en el eje Caracas-La Habana había una apuesta por intervenir en Colombia. Yo no tengo esas pruebas, no puedo afirmar que lo que dice Lenín Moreno sea cierto o falso, pero no tengo la menor duda de dos cosas. Uno, de que Colombia está en la mira de ese eje y de los países y organizaciones satélites a ese eje La Habana-Caracas. Lo ha dicho públicamente el mismo eje, de manera que no debería sorprendernos. No estoy diciendo algo que ellos mismos no reconozcan. Esta es la cereza del pastel. Es lo que considerarían ellos que terminaría por afianzar un proceso hegemónico de la izquierda en América Latina, la caída del régimen colombiano en manos de propuestas de izquierda del socialismo del siglo XXI, antes el Foro de Sao Paulo, hoy el Grupo de Cuenca. Ahora, dicho esto, el Grupo de Puebla. Dicho esto, el otro elemento que es real es que se han capturado no uno, sino varios elementos de la inteligencia venezolana en Colombia y que han sido después capturados y que ahora muy recientemente se ha expulsado a un primer secretario de la Embajada de Cuba en Colombia por actividades contrarias a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, es decir, en términos concretos, por realizar actividades de espionaje. Así que está probado que hay actividades profundas de espionaje de Caracas y La Habana en Colombia. Está fuera de discusión. Sí, luego yo te querría poner un poco también, no quiero justificar las protestas, ni la violencia, ni el vandalismo, ¿no? Pero
evidentemente de fondo había unas ciertas razones sociales y económicas provocadas por la pandemia, que el país está social y económicamente muy mal, ¿no? Un poco lo que dijo Lenin, ¿no? De que cuando fracasó en la primera revolución, ¿no? Que los revolucionarios tienen que utilizar el momento preciso en que se den las condiciones sociales y económicas. Y el país está en una situación muy difícil, provocada por la pandemia, como muchos otros países del mundo, la gran mayoría de países del mundo. ¿No crees que esas razones también sociales, económicas, de pobreza, miseria, falta de empleo, han contribuido a crear el caldo de cultivo, digamos, para este estallido social ahora y político generalizado? ¿No crees que había ahí unas razones sociales y económicas muy potentes? Pero hay que tener cuidado, Ricardo. Yo no creo que sea un estallido generalizado, no creo que sea un estallido de una mayoría. Me parece que eso no es lo que ha ocurrido. Creo que la inmensa mayoría sigue siendo silenciosa, trabajadora, pacífica. Lo que quiere es que le permitan recuperar la posibilidad de ejercer su oficio, su emprendimiento. El 98% de las empresas en Colombia son micro y pequeñas empresas, no son grandes ni medianas. Esos micro y pequeños empresarios solamente pretenden que los dejen salir a trabajar, y lo mismo los ciudadanos independientes y los asalariados. Lo que buscan es que esas micro y pequeñas empresas en las que trabajen no quiebren para mantener su empleo y con eso los ingresos de su familia. De manera que coincido contigo, estamos en la peor crisis de la que tengamos noticia en Colombia. La economía colombiana cayó un 6.8% el año pasado, es decir, perdimos el 7% de nuestro Producto Interno Bruto en apenas 9 meses. Esa es la peor cifra de la economía colombiana desde que tenemos estadísticas. Colombia venía creciendo positivamente desde 1965. Nosotros no sufrimos la crisis de la deuda externa en la década de los 80, la llamada década perdida en América Latina. Nosotros crecimos durante esa década de los 80. Nosotros no tuvimos un año negativo ni el 2008 ni en el 2009 con ocasión de la crisis de los bonos hipotecarios en los Estados Unidos. También crecimos. De hecho, desde 1965, repito, Colombia había venido creciendo sistemáticamente, excepto en el año 99, con una coyuntura muy nacional relacionada con la crisis del sistema de financiación de vivienda que se había definido hasta ese momento. Desde el 65 hasta el 2019, Colombia creció y creció bien. Nosotros logramos reducir la pobreza de un 50 a un 27% en el 2018 y la pobreza extrema de un 22 a un 7%, y la desigualdad, que era del 0.60 en el año 1999, bajó al 0.50 en el año 2018. En el coeficiente de Gini, donde 1 es la desigualdad absoluta y 0 la igualdad perfecta. Luego también habíamos logrado ir avanzando, siendo este país muy desigual, en la lucha contra la desigualdad. Lo que ocurre es que la crisis de la pandemia, y en particular los confinamientos que se usaron para tratar de atajar la propagación del COVID, generaron un frenazo tremendo tanto en la oferta como en la demanda, en la producción como el consumo, y la economía cayó, como he señalado, un 6.8%. Y eso generó un salto en el desempleo muy importante, Ricardo. Saltamos del 10.5% de desempleo a 31 de diciembre de 2019 a un 15.9% de desempleo en 31 de diciembre de ese mismo año. En el marco de un año, el desempleo creció 5.4%. Esos son 1.300.000 desempleados más en Colombia, y eso se tradujo en un aumento sustantivo de la pobreza que está hoy en el orden del 42%. Es decir, los avances de 20 años, por lo menos la mitad de los avances de 20 años en la lucha contra la pobreza, se perdieron por cuenta de la crisis del COVID-19. Pero dicho esto, vuelvo a insistir, hay una abierta contradicción entre la preocupación que dicen tener estos sectores de izquierda por el estado de la economía, por el aumento del desempleo y por el aumento de la pobreza, y su actuación provocando mayores dificultades a la economía con el paro, con el desabastecimiento que se está produciendo en muchas zonas del país por cuenta de los bloqueos, con el ejercicio de ataques vandálicos y delincuenciales contra pequeñas empresas, establecimientos comerciales, instituciones bancarias, y por supuesto todo ello trae un aumento de la inflación, que haya más pobreza por cuenta de que hay más desempleo. Y luego yo he echado en falta, ¿no? en este mes casi que llevamos de larga crisis, que digamos realmente
parece que tiene un hilo conductor con lo que ocurrió en noviembre del 2019, antes de la pandemia, que ya hubo una serie de estallidos. No sé, creo que fallan algunas cosas en la presidencia de Duque. Uno, la estrategia mediática me ha parecido totalmente poco adecuada, ese programa diario, ha habido una saturación total. Y luego también el presidente tiene que pisar más la calle, ¿no? Que lo conozcan más los ciudadanos, ¿no? Hablar más con la gente, tener un polo a tierra, ¿no? De lo que pasa en el país, ¿no? No sé si coincides en mi análisis, ¿no? De que en la estrategia presidencial para afrontar la crisis han faltado muchos elementos, ¿no? Equipo, liderazgo, pisar la calle, estrategia mediática. ¿O crees que el presidente Duque enfrenta bien la crisis? No, coincido en los dos elementos planteados, que la crisis no es socioeconómica, o si se quiere, que hay un factor político más allá de la crisis socioeconómica, y eso lo demuestran que ya en noviembre del 2019, 5 meses antes de que apareciera el COVID-19, pues tuviésemos el problema enorme de unas manifestaciones y unas protestas que tienen algunos elementos similares, parecidos a los de ahora. Eso muestra que claramente el afán de dañar la calle, de dañar la gobernabilidad, pues estaba ahí presente mucho antes de que aparecieran los factores socioeconómicos que tú has señalado y en los cuales yo he profundizado. Sin duda, eso es así. Digamos, el hecho de que en el noviembre del 2019 ya hubiéramos tenido los problemas que tuvimos, serísimos en ese paro, pues muestra que en realidad lo que hay aquí es un hilo conductor político y no en realidad un estallido económico-social. Eso primero. Y lo segundo, no quiero andar sobre el tema, ya contesté antes en una de tus preguntas anteriores. Sí, yo creo que hay un problema de liderazgo en el gobierno del presidente Duque, que hay una desconexión con el sentir de la mayoría, una falta de olfato y tacto político, que queda demostrado en que se presenta en contra de la opinión de la inmensa mayoría la propuesta de reforma tributaria, que después tuvo que retirar y que además supuso la caída del ministro de Hacienda. Sin duda hay un problema de liderazgo. Confiemos en que reconduzca su gobierno dando pruebas de que tiene claro hacia dónde debemos ir y de que va a ejercer la autoridad y el orden y proporcionar la seguridad que estamos solicitando la inmensa mayoría de los ciudadanos. Bueno, Rafael, y como última cuestión, quiero hablar un poco de las elecciones del 2022, en las cuales eres candidato presidencial, prepresidencial, se puede decir. Y te quería preguntar si has aprendido algo de toda esta crisis y qué mensaje le darías a los colombianos para tranquilizarles, porque ayer hablaba con un amigo que estaban asaltando enfrente de su casa un supermercado justo y bueno, y estaba realmente muy preocupado. Millones de colombianos hoy por la situación. Me han dicho que las calles de Bogotá están casi vacías, que la gente tiene miedo a salir, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Has aprendido algo de esta crisis y qué le dirías a millones de colombianos que hoy están en sus casas con preocupación? Este amigo mío me decía que su madre ya no quería ni salir a la calle porque le daba hasta casi miedo con todas estas protestas. Lo primero que hay que concluir es que en países como Colombia, la mejor política social, Ricardo, es crear empleo. Las tareas de la red de asistencia social del Estado, los auxilios, los subsidios, apenas son pañitos de agua fría para tratar de calmar en algo a las poblaciones más vulnerables. Miremos un ejemplo concreto, el programa de ingreso solidario creado durante la crisis de la pandemia por el gobierno del presidente Duque, un programa además que hay que aplaudir, se montó en muy poco tiempo, identificaron 3.2 millones de familias vulnerables que no estaban en la red, que no estaban en la visión de las poblaciones vulnerables que había en Colombia, que estaban por fuera del radar del Estado. Establecieron mecanismos para hacer las transferencias monetarias correspondientes y además encontraron los recursos para hacer esas transferencias. Pero ese programa de ingreso solidario no generaba sino 160.000 pesos al mes de ingreso para las familias beneficiadas. Eso es el 15% del ingreso de una persona que tendría un salario mínimo. Y lo que quiero señalar con este ejemplo es que evidentemente nuestros países no están en capacidad para reemplazar los ingresos que se producen
para una persona y para su familia cuando ese sujeto, ese ciudadano, está empleado. Y que por tanto la mejor política social es crear empleo y que nuestra tarea es dar las condiciones para que se genere empleo de la manera más rápida posible y de la manera más masiva que sea posible. Esa es la mejor política social. La red de asistencia debe ser solamente una red de emergencia para evitar que la gente se descuelgue a la miseria, pero el esfuerzo de fondo, el que permite verdaderamente sacar a una sociedad de la pobreza, es la que se hace por la vía de permitir el crecimiento, de generar riqueza, de nuevos emprendimientos, de más empresa, de más empleo independiente o de más empleo asalariado desde el sector privado. Y repito, cuando uno defiende la empresa y el emprendimiento, no habla de las grandes empresas, habla de los micro y los pequeños empresarios, que son el 98% de los empresarios en Colombia. Esa es la primera gran lección. La segunda gran lección es que hay unos sectores políticos de izquierda en América Latina que le apuestan a la pauperización, al empobrecimiento, a la crisis económica, porque creen que de esa crisis, de esa pauperización, de ese emprendimiento, del mayor desempleo, van a tener más éxito político en su propuesta y en el surgimiento de líderes populistas que ellos impulsan. Y la tercera lección es que se requiere carácter, se requiere autoridad y se requiere tener perfectamente claro que no hay sociedad que pueda salir adelante si no le apuesta a que los ciudadanos puedan ejercer sus oficios, sus tareas, sin que esté permanentemente en riesgo su vida, su integridad física o sus bienes. Sin orden, la libertad no puede ejercerse. Libertad y orden son los dos conceptos claves que están en el escudo de la República de Colombia y son evidentemente complementarios. El orden sin libertad es autoritarismo, la libertad sin orden es caos y es anarquía. Lo que tenemos que generar es ese orden para que la gente pueda vivir en libertad y vivir con seguridad. Y ese liderazgo y esa autoridad la tiene que ejercer y transmitir el presidente de la República y de ahí hacia abajo ser irrigada. Y una última conclusión, Ricardo. No podemos tener memoria corta. Colombia ha sufrido momentos mucho peores que estos. A principios de los 90, los extraditables, los mafiosos que estaban en riesgo de ser extraditados a los Estados Unidos, los carteles de Pablo Escobar y compañía, sometieron a la violencia más virulenta, y perdón este ejercicio casi tautológico que hayamos vivido en mucho tiempo. Se pusieron bombas en los aviones, en los centros comerciales, se asesinaron miles de policías, ciudadanos indefensos, ministros, procuradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y vencimos a los carteles de Pablo Escobar y compañía. Y unos años más tarde, las FARC fueron tan poderosas que en 300 de los 1.100 municipios que entonces había en el país, los alcaldes no podían despachar en sus municipios. Se tuvieron que trasladar a las cabeceras de sus departamentos para poder ejercer sus funciones. La gente no podía circular en las carreteras. Apenas se salía 5 o 10 minutos más allá de las capitales de los departamentos, se producían secuestros masivos por parte de la guerrilla. Estuvieron cerca de que Colombia fuera un país inviable y cerca de tomarse el poder. Y también los vencimos. Bueno, esta no es una situación distinta. Aquí también la inmensa mayoría de los colombianos, los buenos somos más, mayoría trabajadora, pacífica, honesta, tiene la posibilidad de vencer a esos pocos, a esas minorías radicales, violentas que acuden a las vías de hecho, que no creen en el sistema democrático. Lo que necesitamos es organizarnos como sociedad, cooperar con la fuerza pública y tener claro que para adelante no podemos ser complacientes con aquellos que deciden acudir a la violencia y a las vías de hecho para tramitar legítimas o ilegítimas expectativas sociales, económicas o políticas. En una democracia,
Las decisiones políticas se toman dentro de la democracia y no por fuera. Y quienes han perdido las elecciones y quienes son minoría no pueden pretender que las mayorías queden sujetos a su chantaje de violencia y de vías de hecho para imponer en el desorden de la calle lo que no han logrado ganar en las urnas. Pues Rafael, me uno a esos buenos deseos que tienes y esperemos que el país enderece el rumbo tras unos días bastante turbulentos, que se recupere sobre todo ese liderazgo, ¿no? Y que se vea que hay alguien al frente del timón en Colombia, ¿no? Te deseo lo mejor y